Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que podamos escuchar la palabra de Dios de este día miércoles. No cabe duda que el Señor sigue tocando nuestros corazones, sigue llamándonos para que descubramos que su amor es infinitamente enorme, grande para ti y para mí, para la humanidad. Cuán necesario se hace al ser humano volver a Jesús, volver a los pies del Maestro, siendo agradecidos y descubriendo que la vida no tiene sentido sino solo a los pies del Maestro. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en alta voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, qué lindo, qué gesto de amor, qué gesto de misericordia lo que encontramos en el relato del Evangelio de hoy. Los milagros que Jesús realiza o que realizó a la luz de los sacerdotes del templo no eran, por así decirlo, de alguna manera oficiales. ¿Y por qué? Porque ellos tenían que dar testimonio que en efecto Dios había intercedido a favor de los enfermos o de quien había recibido un favor, una sanación divina. Tenían que los sacerdotes, en todo caso, levantar como una especie de acta en que constara que aquella persona o aquellos hombres habían sido favorecidos y podían integrarse a la comunidad. Y si no se presentaban ante el sacerdote, entonces quedaban como una persona impura o personas enfermas, aisladas de los demás. Esta es la razón del por qué el relato de la curación de los 10 leprosos Jesús los manda que tienen que presentarse a los sacerdotes para que hagan constar que estos que eran leprosos han sido sanados. Cuando estos iban de camino, dice el relato de hoy, dice el Evangelio, quedaron limpios de su enfermedad, limpios de la lepra. Uno tan solo, al ver que estaba curado, regresó alabando, glorificando y dando gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, se postró a los pies de Jesús, en señal de agradecimiento, en señal de que ha hecho algo grande en su vida,
de que ha sido liberado y que ha sido transformado, que su enfermedad ha desaparecido. Por lo tanto, según el relato del Evangelio de Lucas, que lo enmarca bien, era un samaritano, es decir, un extranjero. No necesitó de un certificado de un sacerdote para testimoniar que había sido curado, porque él había reconocido a Jesús. El evangelista Lucas enfatiza muy bien que este hombre que regresó, este leproso que regresó agradecido con el Señor, era samaritano, quien reconoce a Jesús. En realidad es un extranjero que no necesita un acta para reconocer a Jesús. Pensemos en la exclusión de esa época, de estos pobres hombres enfermos de la lepra, excluidos del pueblo, excluidos de la sociedad, en donde no podían estar ni participar, ni convivir con los habitantes de aquel pueblo, excluidos totalmente. Y si iban pasando por ahí, decían: soy leproso, soy leproso. Y toda la gente trataba de huir o de esconderse o apartarse del camino. Hoy en día también pasa lo mismo. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuántas personas, cuántos hombres y mujeres que también han sido excluidos? Y quizás también hasta nosotros hemos participado a excluirlos. Pero pensemos en los mendigos. Pensemos en nuestros hermanos emigrantes. Pensemos en tantos hombres y en tantas mujeres. Pensemos en los niños que han sido excluidos de nuestra sociedad. Porque la sociedad también ha excluido a tantos ancianos excluidos, a tantas viudas excluidas, que no se le da el valor que realmente posee como persona. Hoy el Señor nos invita en este día miércoles a ti y a mí, hermano y hermana, a valorar la vida y a valorar a los demás, a aceptar a los demás y a querer a los demás, a mostrarle amor y compasión a los demás. Si en verdad nos decimos que vamos a la iglesia, que compartimos, que comulgamos, que nos confesamos, que vivimos los sacramentos, que se nos note en nuestro estilo de vida con los demás, con los que más sufren, con los que más tienen hambre, con los que más tienen necesidad, quizá de tu ayuda, de tu mano generosa. Cuando nosotros nos olvidamos de los más excluidos, nos olvidamos del sufrimiento de los demás, entonces no estamos viviendo como verdaderos discípulos de Jesús. Hoy Jesús se sorprende porque fueron 10 enfermos de lepra sanados y solo regresó uno. Aquí podemos notar que solo uno se da cuenta del gran regalo, del maravilloso regalo que Dios le ha dado, que ha sido liberado. Es necesario ser agradecidos como este hombre. A ti y a mí, cuántos favores el Señor nos da todos los días, pero muchas veces somos incapaces de ser agradecidos, de volver a Él siendo agradecidos por los beneficios que te ha dado. Si te ha dado mucho, si tienes bienes, tienes más que los demás, dale gracias al Señor. Comparte con los demás. Sé generoso, porque a la medida que compartimos y a la medida que nos damos en generosidad a los demás, entonces nos estamos pareciendo a Jesús. Jesús le dijo al samaritano, al que había sido leproso y ha vuelto a darle gracias: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hoy el Señor también quiere sanarnos a nosotros.
de esa ceguera espiritual, de esa lepra del odio, de esa lepra de la hipocresía, de esa lepra de la soberbia, que no nos deja realmente descubrir en los demás lo grande, lo lindo y lo maravilloso que son. Cada uno de nosotros tiene un don específico. Cada uno de nosotros tiene presencia viva del Señor. Que el Señor nos ayude, pues, este día miércoles a valorarnos y a valorar a los demás, a demostrarles que sí se vale la pena, que sí vale la pena amar, que sí vale la pena ser diferente, sí vale la pena mostrar misericordia, porque el Padre, Dios, nos amó primero a nosotros. Por lo tanto, debemos de amar y compartir a los demás. Les bendigo, por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles. Dios les bendiga. Ánimo siempre y mucha fortaleza. Bendiciones.